Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio. Gracias una vez más por la elección, por escuchar el pensamiento que los invita a seguir construyendo el conocimiento a partir del modesto aporte que nosotros desde este espacio hacemos para todos ustedes. En esta oportunidad y siguiendo en la línea de los videos anteriores, siguiendo y continuando con esta idea de encontrarnos en las salas abiertas que estamos haciendo cada cierto tiempo y que las vamos anunciando en nuestra página de Facebook y a través también de la red hermana que es Instagram. Y también en nuestro canal de Telegram. Allí vamos publicando y anunciándoles cada vez que nos ubicamos en el tiempo y en el espacio para poder realizar una sala abierta, y fruto de ella es que cuando así lo podemos hacer, hacemos un extracto de esa sala, nunca la sala completa, porque bueno, son 2-3 horas muchas veces. Entonces hacemos el extracto de la parte que consideramos más sustancial, a donde vamos realmente al punto que estamos reflexionando, y la traemos a través de estos videos y a través de nuestro canal de YouTube, que fue nuestro primer hogar, como siempre decimos, para que quede aquí disponible y al alcance de todos aquellos que libremente se acercan, sienten que aquí pueden aprender algo más, escuchar algo más, sumar a esa construcción que finalmente terminará dándole el cuerpo a la certeza de la que siempre hablamos, tan importante, tan necesaria para que la aplicación de la teoría en nuestra vida, de la ley propiamente dicha en nuestra vida, realmente sea posible, sin estar pendientes de ninguna técnica ni nada que se le parezca, dado que esto no tiene nada que ver con justamente, y valga la redundancia, la aplicación de ninguna cosa, ninguna técnica, ninguna metodología. Esto es un principio vital, tenemos que aprender que allí está, para en certeza luego aplicarlo de manera correcta. En esta oportunidad los hemos invitado a que reflexionemos, a que pensemos en la idea del destino, iniciando en las palabras de Garnier, que nos dice que no existe la predestinación, y a partir de allí y agregando otros elementos y profundizando siempre en la dirección que es la dirección que nosotros, bregamos permanentemente, la dirección hacia de la cual no queremos desviarnos, y es la dirección fundamental, basal para nosotros, a partir de la cual, en la aplicación correcta de la ley, a partir de esta certeza de la que estamos hablando, vamos a poner prueba a nuestro propósito, la razón fundamental por la que cada uno de nosotros estamos encarnados en esta realidad. Ese propósito que tanto ocupa y preocupa a nuestro doble, por el cual nos espera cada noche, y será a partir de poner prueba en dirección de este propósito, con todo lo que ya hemos dicho, que luego de forma orgánica, natural, sin miedo, sin duda y sin voluntad, encontraremos el equilibrio, tenga la forma que tenga, en la voluntad y en la memoria de nuestro doble, ese equilibrio que seguramente hará que nuestra vida se desarrolle dentro de estos parámetros que toman mucha importancia y mucha relevancia cuando los sentimos perdidos, cuando vivimos en la carencia de sentir que todo el tiempo nos está faltando algo, o
lo material, en la salud, en lo vincular, etcétera, etcétera. Nunca nos van a escuchar en este espacio y en nuestro canal y en la divulgación de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo y de la aplicación de la ley, que es lo sustancial y lo primordial, esta ley que redescubre la teoría. Nunca nos van a escuchar proponerles esto como un medio para alcanzar estos deseos terrenales, que en realidad son producto de una memoria equivocada, que no es la memoria de nuestro doble, y que por lo tanto todo aquello que estamos anhelando y deseando en esta condición no tiene que ver justamente con nosotros, con nuestra parte esencial. El camino siempre es al revés. Por eso nunca nos van a escuchar proponerles esto para alcanzar ninguna cosa terrenal, sí para alcanzar el propósito, para saber quiénes somos en realidad, para saber que vivimos en un principio vital, que es un principio vital que ordena toda la vida que conocemos, desde las galaxias hasta las partículas, y será por añadidura de ello que, y en consecuencia y por causalidad de ello, que vamos a encontrar el equilibrio. Vuelvo al tema que nos ocupa, que es el tema del destino, siempre esperando que la reflexión, el pensamiento y los elementos que aportamos sirvan justamente para darle forma a todo esto que acabo de decirles, que con tanta generosidad me escuchan, y para, bueno, en ese concepto del destino, de la predestinación, y ver de qué manera uno, de qué manera el otro, podemos hilvanarlo dentro de esta lógica, que siempre decimos, esta lógica perfecta, científica, apoyada en la historia y la filosofía, que nos va a terminar poniendo una bandera más que le dé un sentido todavía más amplio y más completo a el entendimiento de quiénes somos y hacia dónde tenemos que ir, qué hacemos en esta vida, para qué estamos aquí. Así que, dicho todo esto, siempre intentando introducirlos un poquito, sobre todo por si alguien que no nos conoce, alguien que de todos los videos de nuestro canal hacen clic primero en sepan más o menos de qué se trata esto que estamos aquí tratando. Por supuesto, si es así, los invitamos a la página de Desperté, cuyos links se encuentran en la descripción de los videos, o a los primeros videos del canal, para saber en qué línea estamos, de qué estamos hablando y demás. Los dejo con el extracto de la sala, y terminada la misma nos estaremos encontrando para despedirnos. Que estén bien. Y esta idea de destino justamente es una idea que está absolutamente relacionada con esto que estamos hablando. ¿Con qué? Justamente con nuestro propósito. Fíjense que una de las palabras claves, por ponerlo en un contexto que todos lo entendamos, una de las palabras que son fundacionales dentro de la aplicación de la ley y que vienen dadas desde el griego antiguo, varias de las palabras que nosotros aprendemos cuando aprendemos la teoría, las vamos ubicando dentro de la lógica, ¿sí? De la etimología de ese griego antiguo, y una de las palabras por excelencia es la palabra amoros. Y justamente la palabra amoros es una palabra que es la palabra que le da contexto y sentido a esa acción intelectual que cada uno de nosotros tenemos que aprender a ejecutar, ¿sí? Con la intención correcta, con el criterio correcto, con la certeza correcta y con la confianza correcta, para poder conectar con esa información adecuada, que es la información de la cual estamos escindidos, cortados, la mayoría del tiempo cuando estamos despiertos, en vigilia, y de la que estamos cortados cuando nos vamos a dormir, si es que no justamente
aplicamos la ley en el sentido de poner en acción, ¿sí?, lo que esa palabra nos propone hacer desde esta intelectualidad, ¿sí?, que tenemos que poder ejercer. Entonces, y esa palabra moros viene de una palabra anterior, de un concepto anterior, que tiene que ver con moros. Y moros, etimológicamente de ese griego antiguo, justamente, ¿qué significa? Destino funesto. Estamos poniendo, incluso en la enseñanza del mismo Garnier, el concepto más acabado, ¿sí? Porque ustedes saben que por ahí en la etimología se puede ubicar dentro de un rango, pero el concepto que podemos consensuar y que Garnier nos comparte es justamente el de destino funesto. Destino funesto, ya lo sabemos, los que conocemos y venimos estudiando esto, en el sentido de que justamente somos creadores de un potencial a partir de recibir una información anticipativa antes de ser conscientes, alimentamos, creamos un potencial, somos el medio, no somos quienes originalmente proponemos eso, porque ningún pensamiento es nuestro, no somos nosotros los que pensamos. Esto es fundamental. Ustedes verán que cada vez que hablamos de esto, o por lo menos nos escuchan a nosotros hablar de esto, esto lo ponemos en el pináculo de toda la lógica, porque es lo primero que se escapa de la conciencia y de la vigilia de todos los que estamos acá. Es decir, esto de que ningún pensamiento me pertenece es algo que lo decimos en los labios, pero se nos complica mucho en el proceso del día a día y de la aplicación, incluso desde la concepción de la vida que hemos aprendido hasta acá, entender cabalmente esto que significa. Significa lo que significa. El tema es cómo aceptamos, y esa palabra crucial, cómo acepto realmente esto, esta aseveración. Ningún pensamiento me pertenece. Nada que está diciendo Oscar en este momento lo está diciendo Oscar. Oscar está siendo guiado a decir lo que está diciendo. Entonces, cuando tenemos absolutamente claro esto, y los antiguos iniciados que conocían la ley, el principio vital, justamente entendían que si nosotros, un ser humano encarnado en esta tierra, aceptaba una información en el desconocimiento y creaba un potencial que luego lo iba a hacer vivir mal, iba a hacer vivir mal a los demás, era un loco. Era un loco, porque ¿quién hace eso? ¿Quién crea un potencial futuro para luego sufrir? ¿Quién crea un potencial futuro para luego hacer sufrir a los demás? Alguien que desconoce por qué vive, para qué vive y en dónde vive. Entonces, pero fíjense que dentro de este concepto de que creamos un potencial que luego vamos a actualizar, la palabra moros va un poquito más allá en ese punto, porque directamente habla de destino. ¿Y por qué habla de destino? ¿Por qué pienso que habla de destino? ¿Por qué pensamos con Marinés que habla de destino en ese sentido? Justamente porque estamos convencidos hasta el tuétano que la razón de nuestra existencia y de la encarnación en esta tierra tiene que ver con alcanzar ese propósito final. Para eso estamos acá. Entonces,
En contraposición de esta palabra moros viene la palabra amoros, que nosotros luego etimológicamente en el tiempo hemos adoptado como la palabra amor, absolutamente equivocada en el sentido de lo que nosotros hemos aprendido que es el amor, que es un sentimiento, y es un sentimiento la palabra amor que todos hemos aprendido, habla de un sentimiento y de una querencia, pero no tiene nada que ver con la palabra amoros original, vinculada a esto que justamente propone lo contrario de la palabra moros, o sea, aquel que crea un potencial, que sabe que lo va a hacer vivir bien y que sabe que va a hacer vivir bien a los demás, pero que por sobre todas las cosas, al final lo va a llevar a un destino que es el destino que está vinculado con nuestro propósito. Y cuando hablamos de peligro, de destino funesto, de peligro, de destino o de potencial peligroso, sí, hay un peligro en el día a día, en el vivir una circunstancia, pero si yo no logro hacer lo que tengo que hacer, en el largo plazo, cuando se termine la posibilidad de poder hacerlo, el peligro habrá sido no las circunstancias que pude haber vivido, sino que el peligro habrá sido no haber logrado el propósito por el cual yo llegué, todos hemos llegado a esta realidad. Entonces, cuando Garnier nos dice que no existe la predestinación, es verdad, no existe la predestinación, pero no existe la predestinación en tanto y en cuanto no tengamos claro esto que estamos diciendo. No existe la predestinación en tanto y en cuanto nosotros sigamos cooptados en nuestra voluntad por este futuro que hace de nosotros a gusto y piacere, cuando nosotros no estamos en la capacidad, por desconocimiento o por no querer aceptar, luego de haber conocido esto, lo cual es mucho más grave, que esta circunstancia realmente es así. Cuando Garnier propone de entrada hablar de la ley, cuando nos propone a todos nosotros empezar a tomar dimensión de la verdad más pura detrás de todo esto, es lógico que lo primero que nos diga es: no existe la predestinación. No es absolutamente cierto que yo no pueda cambiar o que ninguno de nosotros pueda cambiar lo que actualmente estamos viviendo. Porque cuando vivimos fuera de la ley, vivimos mal. No importa, algunos viven muy mal en términos de lo que podemos entender como un desequilibrio, pónganlo en el nivel que ustedes quieran, enfermedad, vincular, económico, pónganlo donde ustedes quieran. Y otra cosa es cuando empezamos a tener la posibilidad de ser receptores, ser bendecidos, para usar una palabra adecuada etimológicamente, con esa información que va a estar llegando directamente de la memoria de mi doble. ¿Y qué hay en la memoria de mi doble? Por sobre todas las cosas, justamente la memoria
que diseñó un caminito antes de encarnar para llegar a ese lugar determinado. Entonces, mientras vivo fuera de la ley, mientras vivo ignorante de quién soy, de cuál es la realidad en la que yo vivo, y ahí es donde puedo ubicar esto de la predestinación. Vivo en la vorágine, entonces en el corto plazo de un potencial que vamos modificando permanente, y ahora vamos a ponerlo, cuando hablamos del corto plazo, vamos en este caso vamos a adosar el hecho de que, bueno, vamos a pensar que estamos aplicando la ley, y entonces en la aplicación de la ley, cada noche, y en el control del pensamiento, lo mejor que podamos durante el día, también vamos en ese cortísimo plazo aseverando o confirmando esto de que no existe predestinación, porque yo voy controlando ese pensamiento, sobre todo como no podemos controlar el pensamiento todo el tiempo, sabemos, hay dos instancias fundamentales que yo tengo que poder estar atento. Una es de mí mismo, que es lo único que yo puedo juzgar, mis emociones, para ponerlo en un sentido, y mi cuerpo físico, que como sabemos siempre es el mejor teste. ¿Por qué? Porque nuestras células originalmente tienen la memoria de ese potencial original que junto con nuestro doble organizamos y pensamos y elegimos para poder alcanzar el propósito. Por eso, antes de encarnar, los 3 primeros días, una vez que un óvulo es fecundado, hay 3 días en donde el pasado analiza en el potencial, y en el 6º día, en el segundo zodíaco, encarnamos. Eso quiere decir que ese análisis previo puso una bandera en el final. Entonces, en ese sentido de largo plazo, sí hay un destino. El problema que nosotros tenemos cuando estamos fuera de la ley es que esto de vivir en el corto plazo nos pone, digamos, vivimos en una realidad que permanentemente nos está exigiendo, porque si lo pensamos desde la lógica más profunda de la ley, del principio vital, nosotros que estamos en un espacio que no nos pertenece, originalmente fuimos creados, para ponerlo en términos, en palabras que podamos entender, fuimos creados para vivir en la síntesis y no en el análisis. ¿Qué significa esto? Por eso digo que para entender estos conceptos a cabalidad tenemos que entender bien el principio vital. Nosotros originalmente fuimos creados para vivir en la síntesis, no en el análisis. Al haber salido de nuestro espacio original, de lo que verdaderamente, o de esa concepción original del creador del cual nosotros surgimos, nos vemos obligados a vivir en donde se fabrica el potencial, para que lo podamos entender, y no en donde, o sea, en ese lugar en donde permanentemente se está fabricando el potencial, se están creando cosas, y lo que nunca podemos hacer cuando estamos fuera de la ley es obtener la síntesis que vendría a ser la mejor
información producto de ese análisis que se vive en el futuro o en ese espacio en donde mi pensamiento busca una respuesta en un tiempo que yo no tengo tiempo para que, bueno, vea todas las alternativas y cuando encuentra la mejor, me es dada. Futuro que va al pasado y que vuelve al presente. Lo digo rápido, yo pido disculpas a la gente que esto no lo tiene muy claro. No, se imaginarán que no tengo el tiempo acá para explicarlo a cabalidad. Pero que así funciona. Entonces, nosotros en nuestro espacio original estamos creados para vivir de la síntesis. Es decir, nosotros no nos estamos preocupando por, en extremo, como aquí, en estar controlando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra intuición es una intuición que llega directamente del creador que está en nuestro pasado. Y automáticamente sabemos que esa intuición que estamos recibiendo, esa idea que tenemos, esa decisión que tomamos en ese espacio, está directamente relacionada con la síntesis que ya hizo el creador que está en mi pasado. Y nosotros estamos creados, para vivir de esa manera. Cuando salimos de ese lugar y caemos en las tinieblas del creador, en donde existe todo lo que el creador no quiere, y que lo más grave de todo es que en el futuro no tenemos a nadie y que encima no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, qué tenemos que hacer, en qué realidad vivimos. No sabemos nada de todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos carne del análisis y dejamos de vivir de la síntesis. Probablemente nosotros no estamos en el futuro en términos objetivos físicos, porque no lo estamos, porque estamos acá, en este presente, pero sí estamos en el futuro, sí vivimos en el análisis, porque de hecho dormidos, lo único que somos es marionetas de ese tiempo que nos da la pregunta y nos da la respuesta. Y nos da la respuesta antes que la pregunta. Y nosotros vivimos creyendo que somos nosotros los que pensamos, los que decidimos, los que hacemos. Estamos en el análisis permanente, en la duda permanente, en el miedo permanente de aquel que debe tener que experimentar muchas cosas para ver si descubre cuál es la mejor. Cuando nosotros, en realidad, lo que debemos hacer, lo que deberíamos poder hacer, es dejarnos guiar desde una síntesis que no podemos hacer nosotros porque no podemos estar en el futuro y que debería poder hacer mi doble si es que yo, durante el día, durante la noche específicamente, le permito ir a ese futuro para empezar a modificar ese potencial y para empezar a poner en ese futuro seres que sean quienes me den la síntesis cuando yo la pida. Entonces, en el mientras tanto, si estoy fuera de la ley absolutamente por desconocimiento total, y claro,
vivo permanentemente en la idea de que no hay predestinación. ¿Por qué? Porque soy plastilina en las manos de un futuro que puede cambiar mi destino todas las veces que quiera. Entonces, en ese sentido, no existe la predestinación. Porque en el mejor de los casos, que pesque por allá un potencial que me haga pensar que existe una parte más esencial, que hay un yo que debo ir a buscar, que debo tener que interpretar, que el pensamiento crea mi realidad, y todo lo que sabemos que ya ustedes se ríen y yo lo digo así, pero bueno, ya me conocen, y todo lo que el shopping espiritual viene descubriendo, porque claro, porque el futuro sabe, porque sabe mucho antes que nosotros, nos conoce de memoria, y sabe perfectamente que todas estas cosas, en una instancia temporal dentro del ciclo en donde las puertas del futuro están abiertas de par en par, todos estos potenciales, los muy peligrosos y los no tan peligrosos, todos nos están llegando a todos. Y lo único que hace falta es estar más o menos en esa sintonía. Y entonces creemos, el futuro nos hace creer que en algún punto somos gestores de ese pensamiento que si lo hacemos bien, probablemente obtengamos lo que queremos. Tenga la forma que tenga. Pero ¿cuál es la verdad atrás de esto? ¿Qué es lo que sabemos cuando aprendemos lo que nos dice el principio vital de la anticipación a partir de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo? Es que eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque nosotros somos marionetas en las manos de una realidad que permanentemente, cada 0,5 segundos, nos está dando una información antes de que seamos conscientes para hacer lo que hacemos, para pensar lo que pensamos, para elegir lo que elegimos. Y mientras estamos en esa dinámica, en el corto plazo, siendo parte del análisis y nunca procurando de la mejor manera hacernos de la síntesis, bueno, predestinación. O podemos decir, no existe la predestinación por esto que estamos diciendo. Ahora, y esto me voy a animar a decirlo, no porque lo haya escuchado, lo haya hablado personalmente con Garnier, pero puedo intuir desde el saber absoluto, de la fidelidad absoluta de su enseñanza, que cuando Garnier al principio a alguien que está queriendo saber esto le dice, mirá, no existe la predestinación, también le está diciendo, vos podés cambiar la lógica de lo que te está pasando, no hace falta que vivas mal, pero cambia en el corto plazo para que al final del camino, cuando el ciclo termine, o cuando nuestros dobles decidan, porque esperemos que sea así, y no morir por un potencial del futuro, sino morir por un potencial enviado por mi doble, la buena muerte, que cuando eso pase, sea porque estoy libre de potenciales peligrosos. Y sea porque finalmente
mi doble ya sabe que hemos alcanzado ese propósito que tiene un único destino: llevarnos de nuevo al lugar al que pertenecemos y del que hemos salido. Ese destino que en algún sentido es un destino personal, pero que en un punto se hace un destino colectivo único para todos, porque debemos todos tener que alcanzar esa única cosa. Fíjense que incluso el potencial de benevolencia, de este potencial que hablamos, que existe en el futuro, en vista de todos aquellos que están con sus dobles, los niños fundamentalmente, ese potencial de benevolencia al que podemos conectar cuando queremos durante el día entrar en la ley, ese potencial que mínimo necesita de 144.000 almas, personas encarnadas que más o menos lo sostengan, aún ese potencial, cuando llegue el momento final, cuando el ciclo se termine, ese potencial que podríamos decir es parte de un potencial que todos hemos creado dentro de cierta lógica, que es la lógica de la benevolencia, y que podría tener diferentes matices en vista de que todos estamos haciéndolo en la oscuridad, de controlar un pensamiento que sabemos que no es nuestro, que sabemos que solamente lo podemos hacer absolutamente bien cuando nos vamos a dormir, porque hemos venido a dormir, lo demás no sirve para nada. Otra de las cosas que nos olvidamos, que lo decimos de los labios para afuera, pero no lo tenemos hecho carne. Hemos venido a dormir, lo demás no sirve para nada. Entonces, ese potencial que puede incluso hasta ser parte en el corto plazo de lo que yo puedo decir, no existe la predestinación, porque por momentos puedo salirme de la ley y en otros momentos puedo volver a la ley, y eso ya me hace, bueno, estar en esta especie de vaivén. Ese potencial, cuando el ciclo se termine, también va a ser tamizado. Quiere decir que ese potencial finalmente también va a decantar en un destino único. Porque no nos olvidemos que cuando el ciclo se termine, el avatar, que como todos sabemos es Jesús, para nosotros el último de los 12, cuando el ciclo termine, será la criatura inmortal encargada de tomar ese potencial y hacer la síntesis que finalmente va a llevar al pasado, es decir, al propio creador. Entonces fíjense que incluso ese potencial de benevolencia al que todos aportamos cuando estamos dentro de la ley, en el corto plazo puede tener, vuelvo a repetir, podemos entenderlo, podemos dimensionarlo como que nos puede poner en un lugar o en el otro, dependiendo de las circunstancias, pero que al final
tiene un único destino. Va a pasar por el tamiz de una criatura inmortal que va a llevar al creador la respuesta a las preguntas que originalmente se hizo, pero que fundamentalmente, en el caso de, para nosotros, todos aquí encarnados, lo más importante va a ser para el creador haber recuperado la energía que dio al futuro cuando hizo las preguntas y se desdobló. Porque finalmente nuestros cuerpos energéticos son el producto del pensamiento de este creador de nuestro tiempo en sus aperturas temporales. Así como nosotros, cuando llegue el momento del final del ciclo, deberemos haber hecho bien las cosas para hacer la unión con nuestro doble. Eso, como todos saben, o los que han hecho ya incursiones más profundas con nosotros lo saben. Eso tiene varias connotaciones. Una de ellas es recuperar toda la energía que hemos dado al futuro y que no hemos recuperado. Así como nosotros tenemos esa labor, ese destino final, el pasado tiene el mismo objetivo, y el creador ni hablar. Entonces, finalmente, cuando hablamos de destino, cuando hablamos de predestinación, tenemos que ver en qué lugar nos paramos para darle dimensión a esas palabras. Si estamos dentro de la ley, es decir, si nos vamos a dormir como es debido, si nos vamos a dormir sin miedo, sin duda, sin voluntad, si nos vamos a dormir en certeza de nuestra realidad, de la realidad, con el criterio de la benevolencia, del amoros, en este sentido, y confiando por esa certeza en aquel que no vemos, pero que sabemos en certeza digna de fe que existe, fíjense, ¿no? Todo lo que implica. Si en esa intención y en ese estado nos vamos a dormir, lo que va a suceder es que esa memoria desde la cual nosotros elegimos un pensamiento u otro pensamiento empieza a cambiar. Porque dentro de la dimensión de la anticipación y del pensamiento, y aunque la pregunta probablemente, la pregunta ya la hicimos hace un ratito y la respondimos, podemos hacerla desde otro lugar. ¿Somos nosotros finalmente los que estamos eligiendo un potencial u otro potencial para que nuestro presente cambie? Objetivamente no. Porque incluso el pensamiento de benevolencia nos es dado. Esto es como cuando Garnier dice, ojo con creer que somos nosotros los que cambiamos el potencial. Nosotros no cambiamos nada. Nosotros lo que hacemos de la mejor manera que podemos, es
que es la primera decisión de todas, es dejarnos cambiar para a partir de una memoria diferente poder empezar a elegir diferente. Hasta que cada uno de nosotros no logra llegar al doble. Y llegar al doble no es ni por un mandato, ni porque yo lo digo, ni porque tengo un pensamiento lindo cuando me voy a dormir. Y yo les pido disculpas por mi vehemencia y por mi claridad, pero ustedes saben que nada anhelo más que esto lo tengan claro para poder hacerlo bien. Porque si lo hacemos a media, no vamos a obtener nada, gente. Tenemos que hacerlo bien. Entonces, hasta que nosotros no alcanzamos al doble, el doble no puede venir a mí, no puede ir al futuro, modificar el potencial, dejarle la información a alguien en el futuro, para que luego cuando él vuelva al pasado, en mi memoria, en esa idea que yo tengo cuando me despierto a la mañana, ahora porque me setearon, me cambiaron el programa, para ponerlo en términos que les gusta al shopping espiritual, cuando me cambiaron el programa, entonces ahora puedo elegir diferente, porque finalmente, mientras yo no soy cambiado en mi memoria, por la memoria de mi doble, sigo eligiendo a partir de la memoria que tengo, que es la memoria que me da el futuro. Esa memoria que hasta el día que yo conocí a mi doble, no es mía, no me pertenece. Que en el mejor de los casos, pude sostener hasta los 7 años. Pero que a partir de ahí y hasta los 50 que tengo hoy, si no conozco a mi doble, esa memoria no me pertenece. Y cada cosa que yo piense, por más bonita que a mí me parezca, por más buena que a mí me parezca, por más altruista que a mí me parezca, no tiene que ver conmigo. Por eso es que el camino al infierno también está empedrado de buenas intenciones. Porque mientras nosotros sigamos en esa lógica, nunca tenemos la capacidad para saber cuál es ese pensamiento que va a crear ese potencial que va a ser bueno para mí, pero que también va a ser bueno para todos los seres que están encarnados en esta tierra. Y ese es el objetivo único, primordial que busca el pensamiento de benevolencia. Entonces, fíjense que en tanto y en cuanto no podemos acceder a nuestro doble, bueno, vivimos en el análisis. Y en ese punto, otra vez lo reitero, podemos decir, no existe la predestinación porque soy plastilina en las manos del futuro. Pero que si logro llegar a mi doble, mi memoria es cambiada, por lo tanto, a partir de ese momento, mis elecciones empiezan a ser en función de una memoria distinta. A partir de ese momento, mi única labor será en este 5% de conciencia que puedo mensurar, simplemente estar atento a dos cuestiones fundamentales. A mí, mi cuerpo físico, mi emocionalidad, para ponerlo en una palabra que nos entendamos, no quiero confundir porque nos agarramos enseguida de palabras. Es decir, ¿sigo reaccionando ante las cosas de la misma manera? ¿Sigo tomando las mismas decisiones ante las mismas circunstancias? ¿Me sigo enojando por lo mismo? ¿Me sigue molestando la misma gente?
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sigo creyendo en las mismas cosas? Si eso es así, si honestamente me doy cuenta que eso es así, bueno, probablemente pueda pensar que mi memoria no ha cambiado mucho. Ahora, si yo en mí voy notando que eso sí va cambiando, que aquello que me parecía un problema, aunque sigue estando ahí, ya no me afecta de la misma manera, o incluso ya no es un problema, que aquel que me parecía antipático ya no me parece antipático, o aquel con el cual yo tenía una cierta antipatía o un cierto problema o lo que fuera, de golpe y porrazo, por las circunstancias que fueran, desaparece de mi vida, pero aparece otra gente. Estoy poniendo ejemplos un poco en un espectro amplio, pero porque luego cada uno es honesto con cada uno. La brutal honestidad de la que yo siempre hablo, porque si nos autoengañamos, nosotros podemos engañar al mundo, pero si nos autoengañamos nosotros mismos estamos muy complicados ante este tipo de circunstancias. Entonces, cuando detecto, cuando por el juicio hacia mí mismo me doy cuenta de que algo ha cambiado, ni hablemos si los demás empiezan a preguntarme porque me ven diferente. En ese punto, bueno, yo puedo decir, y porque otra vez, porque estoy bien, porque me siento en paz, porque me siento tranquilo, etcétera, 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 me voy mensurando a mí mismo. Y lo otro que hago durante el día es vigilar aquel pensamiento que está vinculado a otra persona. Solamente. Lo demás lo dejo. Lo demás no importa. Me dejo llevar. ¿Por qué? Porque cuando me fui a dormir a la noche le dije a mi doble que se haga tu voluntad. Pero si yo al día siguiente me levanto bien y me aparece una circunstancia X, y esa circunstancia X pareciera que no está dentro del rango de lo que a mí me gustaría, y en vez de decir, bueno, como yo dije que se haga tu voluntad, voy a elegir pensar que esto que estoy viviendo es parte de tu elección, porque como mi doble tiene que elegir dentro de lo mejor que elige, lo mejor que existe, lo mejor que he creado, y lo mejor que he creado no es lo mejor de lo mejor, porque sabemos todos, hasta el momento que conocemos a nuestro doble, cómo hemos pensado de los demás. ¿Qué pensamientos aceptamos? Entonces, si me veo viviendo una circunstancia de desequilibrio, no puedo pensar, o no debería tener que pensar, aceptar el pensamiento que el futuro me da para hacerme caer. Ah, lo hice mal. Ah, el doble no me escucha. Porque otra vez, y en el instante que acepté ese pensamiento, creé nuevamente el potencial que me va a alcanzar 40 días después. Y no salimos nunca del atolladero. Si yo digo que se haga tu voluntad, al día siguiente, si debo pasar por alguna circunstancia que me parece desequilibrio, que no es lo que a mí me gustaría, pues la vivo en la tranquilidad de saber que es un paso hacia. ¿Hacia dónde? Hacia ese destino que puede ser de corto plazo en un principio, pero que finalmente será el destino de largo plazo, para que en el mientras tanto yo viva bien, pero que al final del camino yo pueda salvar mi alma. Porque es eso lo que estamos persiguiendo en esta vida.
Acá no estamos persiguiendo fortuna, no estamos persiguiendo nada que tenga, no quiero hacer mención para no tocar susceptibilidades, pero no estamos persiguiendo nada que tenga que ver con esta realidad. Nosotros tenemos que ir a buscar al doble. Tenemos que saber claramente en certeza digna de fe que existe. Permitir que nuestra memoria sea cambiada. Amar al prójimo como a nosotros mismos, es decir, tener un pensamiento de benevolencia cada vez que se trate de un ser humano. Y todo lo demás será dado por añadidura. ¿En la voluntad de quién? En la voluntad de mi doble. Que es muy probable que no sea la voluntad que ahora tengo. De esto ya hemos hablado en otras salas. ¿Por qué? Porque mi memoria es la memoria de un futuro que todo el tiempo me informa. Claro, siempre llegamos, me estoy quedando sin luz acá, me parece. Finalmente siempre llegamos a esta conclusión, que es, por lo menos de parte de Marinés y mía, que proponemos esto, que tiene que ver lisa y llanamente con aceptar el corazón del por qué estamos acá, porque al final del camino, ese destino, que es lo que hemos venido a buscar, aunque no tengamos la memoria, es lo único importante para mi doble y debería ser lo único importante para mí. O salvo mi alma o vuelvo a quedar preso del futuro cuando el ciclo termine y un nuevo ciclo comience. Y en estos términos es que podemos ubicar dentro de la lógica y de lo que aprendemos de la teoría, pero fundamentalmente de la ley, del principio vital que sostiene nuestra vida y del sentido más profundo de nuestra existencia en esta realidad. Cuando hablamos de predestinación, ¿de qué estamos hablando? O hasta dónde podemos hablar de predestinación, pero que finalmente existe un destino único, un destino que incluso una bandera que fijamos con nuestro doble antes de nacer. Fíjense hasta qué punto existe ese destino único. Y que lo único que mi doble quiere es que una vez sepa quién soy, una vez sepa en qué realidad vivo, una vez sepa que existo en dos tiempos, una vez sepa que en algún sentido yo soy el medio, estoy en el medio de quien soy originalmente y el futuro de ese quien soy originalmente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es permitir que quien soy, quien conserva mi chispa de inmortalidad, que es mi doble, que está en el pasado, pueda a través de mí ir a ese futuro y arreglar esa síntesis para que él viva bien
y cumpla con el destino, él que soy yo, y por añadidura, en consecuencia de ello, yo que estoy acá, que no veo ninguna de las dos realidades, también tenga la posibilidad de vivir tranquilo y en paz. Signifique lo que signifique. Es decir, en las circunstancias que sean, acá, en otro lado, con otra gente, de otra manera, trabajando de otra cosa, haciendo otra, no sé. Ese es el sentido más profundo. Eso es que se haga tu voluntad. Eso es saber por qué vivo y para qué vivo, como dice Garnier. Y cuando tengo claro eso, la idea de destino y de predestinación decanta dentro de esta lógica. Luego, como todas las cosas, saber esto, saber estas cosas o tenerlas en una dimensión adecuada, es parte de la información o de la construcción del conocimiento que finalmente me debe llevar cada noche y cada día a hacer lo mismo, porque la aplicación de la ley es simple. Es simple. No hay técnica, no existe la receta de la torta, como le dije a un amigo el otro día que me vino a preguntarme. El que esté buscando la receta de la torta no la va a encontrar acá. Acá no hay técnica, no hay. Acá lo que debe haber es una certeza absoluta de todo lo que estamos diciendo. Tiene que ser certeza, carne en mí, quién soy, que vivo, que existo en dos tiempos, que creo el futuro de quién soy en el pasado, que ningún pensamiento me pertenece, que soy informado a cada instante, que he venido a dormir y que lo demás no importa, no sirve de nada. Que durante el día, si logro hacerlo bien con mi doble, lo único que tengo que hacer es procurar cómo me siento, revisar permanentemente y pensar, y cada vez que tengo un pensamiento que involucra a otra persona, controlarlo, vigilarlo, controlarlo y se acabó. Consciente todo el tiempo de que aunque a la noche lo hago bien, durante el día el 99% del tiempo soy mal informado. Porque durante el día, el único instante en el que puedo ser bien informado es cuando entro en la ley. Y cuando entro en la ley, bajo el mismo parámetro por el cual entro en la ley en la noche. No es el pensamiento, porque tengo un pensamiento lindo de los demás, entré en la ley. Eso depende de la certeza y de la intención a partir de la cual yo lo estoy haciendo. Por eso siempre digo, y yo insisto en esto, intentando ser absolutamente objetivo. Ojo con poner la aplicación de la ley solamente en el pensamiento de benevolencia, porque eso es hasta peligroso. ¿Por qué? Por todo lo que ya hemos dicho. Porque somos informados permanentemente mientras estamos despiertos y en un tiempo que no tenemos tiempo de percibirlo. Son muchos martillazos en el mismo clavo, yo lo sé, pero cuanto más claro lo tengamos,
más de todos nosotros vamos a alcanzar ese destino. Bueno, hasta aquí más o menos podemos decir que hemos abarcado el concepto, la idea. Siempre con Marinés pensamos un poquito antes, por supuesto, la mejor manera de desarrollar esto, y en lo que a mí respecta, en lo personal, también. Pero bueno, les confieso que después en la dinámica de la conversación y demás, bueno, van surgiendo cosas que por ahí están en la línea de lo que habíamos pensado decir y otras que no. Pero bueno, ustedes saben, en ese sentido yo no me cuestiono demasiado, simplemente digo lo que siento que llega. Pero sí siempre con la vehemencia y el fundamentalismo. O sea, yo entiendo que hay gente, y esto lo voy a decir muchas veces, ¿no? En esto sí estamos absolutamente convencidos de que tenemos que ser fundamentalistas. Porque si no abrazamos el fundamento de la teoría, de la lógica de la ley, por sobre todo, nunca vamos a llegar a ese destino. Y es lo más importante. Y es lo que anhelamos que todos aquí logren alcanzar. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por la confianza, por escuchar. Esperamos siempre con el mayor anhelo ser capaces de acercarles de la mejor manera los conceptos, las nociones que vinculadas a la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, del decir más fiel con la enseñanza del propio Jean-Pierre Garnier Mallet, dentro de nuestra modesta divulgación, aplicación didáctica para contarla, haberles propiciado, permitirles darle músculo, darle contexto a esta idea que finalmente se transforma en una aplicación correcta de este principio vital para que, bueno, todos quienes estamos en procura de hacerlo bien, también finalmente podamos ser bendecidos por la luz de un pasado que pondrá en nuestro futuro un mejor potencial que por añadidura de ir en pos justamente de este destino del que acabamos de hablar, de esta idea primigenia que tiene que ver ni más ni menos con el motivo de nuestra encarnación. Estamos aquí y antes de llegar nos hemos trazado un plan con nuestro doble, con un claro final, con una meta absolutamente prístina y que no debe ser tergiversada, manchada ni transformada en otra cosa más que en el hecho de librarnos de una responsabilidad de la que hemos sido parte antes de encarnar, de toda la responsabilidad que hemos creado en tanto hemos vivido sin nuestro doble, para que terminado este ciclo de desdoblamiento podamos retornar a el lugar de origen del cual hemos llegado tras haber tropezado en aquel lugar. Ese destino es el propósito del que tantas veces hablamos, y ese propósito finalmente
debe a cada uno de nosotros también darnos toda la seguridad y toda la confianza desde la voluntad de nuestro doble, de saber que si vamos en esa dirección, por añadidura, todo lo que hoy percibimos en nuestra vida como un problema, como un desequilibrio, finalmente será resuelto en la voluntad, y lo volvemos a decir, de nuestro doble. ¿Queremos solucionar las cosas que percibimos como problemas? Pues aboquémonos de lleno, sin miedo, sin duda y sin voluntad, en procura de este propósito. Acompañemos ese camino sabiendo que el medio para poder hacerlo es controlar, vigilar y controlar nuestro pensamiento en la benevolencia, es decir, en ayudar a los demás, ayudarnos ayudando a los demás, dejar de pensar en nuestros problemas para pensar en que tenemos que resolver un potencial que está afectando, del que somos responsables y está afectando a los demás. Y entonces, cuando logremos estar en ese equilibrio, cuando dejemos de querer cosas para nosotros sin importar nuestras circunstancias, cuando nos aboquemos a vigilar nuestro pensamiento, sabiendo que con él podemos afectar a los demás, y pongamos sin miedo, sin duda y sin voluntad todo en pos de ese destino, en la memoria que se encuentra en la memoria de nuestro doble, todo eso va a hacer que la causalidad de ello sea vivir tranquilos, vivir en paz, en tanto el doble decida que aquí tenemos que estar. De esto se trata. Esto es una especie de resumen de finalmente cómo podemos dimensionar esa simpleza de la que siempre nos habla Garnier. La aplicación de la ley es simple, es muy simple. Se hace no simplista, como lo expresa Garnier, porque, bueno, tenemos toda esta carga en nuestra memoria exógena que debemos permitir sea cambiada para finalmente, desde ese pedacito, esa pequeña parcela de conciencia que podemos manejar, podamos estar atentos y vigilantes y con la mira puesta en el propósito para poder hacer lo que tenemos que hacer, habiendo comprendido quiénes somos y en dónde estamos encarnados. Gracias, muchas gracias. Una vez más, gracias por la confianza, por aceptar el pensamiento que los guía a escucharnos, a esa certeza en ustedes que les indica que aquí y de la boca de este espacio, de estos divulgadores, encontrarán las anclas justas para darle, una vez más lo digo, el cuerpo suficiente a la certeza digna de fe que los va a llevar sin ningún esfuerzo y sin ninguna técnica a aplicar de manera correcta la ley. Nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Es nuestro más profundo anhelo que se encuentren todos ustedes y los suyos siempre muy, muy, muy bien.